Lunes 14. Evangelio de Mateo. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Palabra del Señor. La ley del talión, extendida en las culturas orientales antiguas, fue asumida por Israel, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Pueden verlo en Éxodo 21, Levíticos 24, Deuteronomio 19. Se sabe que esta ley fue una liberación y un alivio para la gente más oprimida de la antigüedad. En todo caso, aceptó la represión de la violencia con la misma violencia. Jesús anula esta ley, que en la práctica es la legitimación de la venganza, pero Jesús llega mucho más lejos, porque no se limita a anular la ley de la venganza, sino que además dispone, primero, la renuncia a la propia dignidad, la bofetada. Segundo, la renuncia a la propiedad, dar la capa al ladrón. Tercero, la renuncia a la defensa, no negarse nunca a dar con creces. En definitiva, se trata de que no solo no te vengues de quien te humilla, te pide lo tuyo, se aprovecha de ti, sino que seas generoso con él hasta llegar al exceso de lo que razonablemente supera todo límite. Jesús no solo invita a refrenar la agresividad, sino que invita a soportar la agresividad del violento. Es evidente que al pedir estas cosas, Jesús propone algo que es provocativo. ¿Por qué? Sin duda porque aquí va el único camino eficaz que conduce a la eliminación de la violencia. Nunca deberíamos olvidar que la violencia constituye un círculo cerrado sobre sí mismo, que se alimenta en la propia violencia, que así se hace más fuerte y además se perpetúa. Los excesos de no violencia que propone Jesús son un gemido del oprimido, que desarma al violento, pero no basta cualquier gemido, tiene que ser tan fuerte como las renuncias que plantea Jesús. Y conviene caer en la cuenta de que para exigir tanta renuncia, Jesús no invoca ni el motivo del reino ni nada relacionado con Dios. El asunto es tan grave que Jesús consideró que ya era bastante con presentar el tema en toda su crudeza. Martes 15, Evangelio de Mateo. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. El precepto del amor a los enemigos es uno de los textos cristianos fundamentales. Incluso se ha dicho que este amor tan infrecuente se considera como lo propio y nuevo del cristianismo, porque es fuerte y único lo que aquí se manda. Amar, hacer el bien, bendecir y orar, todo eso precisamente a favor de quien peor te quiere, de quien te odia y te hace todo el daño que puede. Evidentemente, ir así por la vida, portándose de esta manera, con la gente más mala que uno puede encontrar en este mundo, es algo que supera con mucho lo que normalmente da de sí la condición humana. El que reacciona así ante el odio y la calumnia es quien tiene una motivación y una fuerza que ha dominado lo inhumano que todos llevamos dentro de nosotros. Por eso Jesús dice a los que se portan de esta manera inusual, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Ser hijo de Dios no es fruto de unas creencias o de asistir a unos ritos religiosos. Jesús es tajante. Es hijo de Dios el que ama siempre y a todos, incluso a sus peores enemigos. Cuando Jesús pide esto, no está urgiendo que alcancemos una alta santidad, sino una profunda humanidad.
Se trata, en efecto, de que seamos sencillamente humanos, y humanos siempre, jamás inhumanos con nadie ni por nada. El mejor ejemplo que Jesús encuentra es la humanidad de Dios, el Padre que dispone lo más natural del mundo, que el sol que sale cada mañana alumbre a todos y que la lluvia que cae del cielo dé vida a todos. Lo más perfectamente natural y humano es no establecer desigualdades, nunca ni por nada. Miércoles 16. Evangelio de Mateo. Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Jesús plantea aquí cómo se ha de poner en práctica la religiosidad. Jesús se refiere a eso de entrada hablando de justicia, que traduce el hebreo sedek, un término central en el judaísmo que expresa la recta conducta. Para explicar cómo ha de ser tal religiosidad, Jesús se refiere a tres prácticas frecuentes en la piedad judía de aquel tiempo: la limosna, la oración y el ayuno. Aquí ya hay algo que llama poderosamente la atención. Jesús no toca el tema del culto religioso en el templo o en la sinagoga, ni de la asistencia a la comunidad judía. Jesús aquí no tiene en cuenta nada más que la religiosidad del individuo. Pero lo más sorprendente es que, a juicio de Jesús, la religiosidad se ha de practicar de forma que nadie se entere. Todo ha de hacerse en secreto, sin llamar la atención para nada, en lo escondido, porque según dice Jesús, lo secreto y lo escondido, lo que nadie nota, es lo único que ve el Padre del cielo. Al decir estas cosas, Jesús no se limita a recomendar la humildad. El asunto es mucho más serio. Jesús quiere que la religiosidad se practique totalmente al margen del control social. Jesús es consecuente al ser la palabra encarnada. Se despojó de todo poder y gloria y se hizo como uno de tantos. Si esto se toma en serio, no apunta a un cristianismo laico en una sociedad laica. Jueves 17. Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. No rezamos para informar a Dios de lo que pensamos que nos hace falta, según la idea comúnmente aceptada. Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo digamos. Tampoco rezamos para mover a Dios a que quiera lo que nosotros queremos. Rezamos porque es humano acudir a quien pensamos que nos puede ayudar.
lo cual quiere decir que cuando rezamos expresamos nuestros deseos más sinceros y más apremiantes. Según lo dicho, la oración es la mejor expresión de cómo es nuestra religiosidad y para qué nos moviliza. En esto radica la importancia singular que tiene la oración que Jesús nos enseñó. En esta oración Jesús nos dice lo que ante todo nos tiene que interesar en la vida, es decir, los motivos y los valores que han de movilizar nuestro comportamiento. El tema de Dios es decisivo, quizás lo más decisivo para movilizarnos hacia el bien o hacia el mal. La creencia en Dios ha hecho santos y ha humanizado a mucha gente, como ha hecho criminales y ha deshumanizado a tantas personas. Por eso Jesús dice que cuando acudimos a Dios, solo tengamos en la cabeza un Padre que jamás es un déspota o un tirano, que le pidamos, es decir, que lo más apremiante para nosotros sea que a nadie le falte el respeto a ese nombre, o sea, que no lo utilice para mandar en nombre de Dios. Lo que nunca se debe mandar, privar a las personas de su libertad, de su dignidad, de su felicidad, y menos aún para conseguir que la gente se sienta mal, se sienta culpable, amenazada, indigna. Si de Dios pensamos y sentimos así, lo demás que dice el Padre Nuestro resulta lógico y es la mejor oración que se puede hacer. Viernes 18 del Evangelio de Mateo. No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado. Pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Uno de los problemas que más dificultades nos crea para entender correctamente este texto es curioso y precisamente la religión. Lo normal y lo frecuente es que una persona que se pone a leer los evangelios suele ser una persona en quien la religión, la práctica religiosa, tiene una presencia importante. De ahí que para una persona que lee con interés un evangelio, la religión es importante en su vida. Ahora bien, cuando la religión se interpone entre nosotros y el evangelio, o cuando pretendemos interpretar el evangelio desde la religión, la consecuencia es que pensando que entendemos el evangelio, en realidad no nos enteramos de lo que dice. Porque ¿cómo va a entender el evangelio quien lo lee o lo interpreta desde la religión, que fue la institución que se enfrentó al contenido central del evangelio, que fue Jesús, y no paró hasta que lo mató? Por eso puede ocurrir quizás, en algunos casos, que el rechazo de Jesús al dinero y a la riqueza se pueda interpretar por personas religiosas como un llamamiento a vivir en la pobreza ascética, no como la firme decisión de vivir en la honradez cívica, que si es auténtica se debe traducir en sensibilidad social. Esto es lo que explica que haya religiosos, religiosas, que hacen voto de pobreza, explican con entusiasmo este evangelio, pero resulta que al mismo tiempo gozan de una seguridad económica que pocos ciudadanos pueden disfrutar. Y si son personas que no se sienten mal por el hecho de vivir en semejante contradicción. Todo lo contrario, por lo que se sentirían mal es si un buen día se enterasen de que el capital financiero de la orden religiosa o de la comunidad se ha hundido. Sin darse cuenta de lo que viven y cómo viven, pueden ser personas que predican contra la riqueza, viviendo profundamente apegados a la riqueza. Y conste que, como sabemos de sobra, son miles y miles los religiosos y las religiosas que viven en la más extrema carencia de seguridad y de lo indispensable para vivir con una razonable comodidad. Y viven así porque ellos así lo han elegido libremente y por su anhelo de compartir la vida con los últimos de este mundo. Seguramente, por lo que se acaba de indicar, se comprende la misteriosa sentencia que pronunció Jesús al hablar de la codicia ante el dinero y la riqueza, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿De qué tesoro habla aquí Jesús? ¿Del tesoro que es el Evangelio? ¿Del tesoro que se sabe aunque no se conoce,
quien maneje y protege el economo de la orden o del convento? ¿Por qué será que Jesús, al hablar de todo este complicado asunto, hizo esta extraña afirmación? Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará enfermo. ¿Qué explicación tiene la ceguera de tantos ricos y de tantos hombres de iglesia cuando se empeñan en armonizar el capital con el evangelio? ¿Será verdad que los que somos fieles a la religión somos al mismo tiempo tan ciegos a la hora de ver la contradicción en la que vivimos? Sábado 19, Evangelio de Mateo. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando que van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Jesús es tajante. El servicio a Dios y el servicio al dinero son incompatibles, porque a juicio de Jesús, Dios y el dinero son dos señores, Kyrioi, una palabra que designa dueños o amos, que exigen servicios sin condiciones. En realidad, el Dios del que habla Jesús no es así, sino todo lo contrario, porque es el Padre que se ocupa y se preocupa de que sus hijos no les falte nada, lo que necesiten, y hasta quiera que se visten con más elegancia que el rey Salomón. Precisamente por esto son incompatibles Dios y el dinero, porque el Padre de Jesús quiere que los bienes de este mundo se gestionen de forma que haya para todos, para que nadie se sienta agobiado ni por la comida ni por el vestido. Lo que pasa es que cuando la gente se interesa más por el proyecto del dinero que por el proyecto del Padre, los interesados por el dinero inevitablemente cortan con Dios. No porque dejen de rezar o de ir a misa, sino porque al interesarse tanto por el dinero, inevitablemente se hacen responsables o cómplices de la economía canalla. Y es que el dinero como instrumento de cambio es necesario, pero el capital como instrumento de ganancia se convierte en instrumento de acumulación, y la consecuencia de eso es no ya el agobio por la comida y vestido, sino la muerte diaria de miles de criaturas por las hambrunas, las pandemias y las miserias más humillantes. Ante eso Jesús es tajante: o Dios o el dinero.